vamos a ver, le voy a pedir a Renato, nuestro querido y excelente director, si puede ir un poquito más atrás en este video, donde está la señora Angeline Fernández, conocida como la Bruja del 71, una señora que era una actriz legendaria, que verdaderamente combatió para los republicanos en España, ahí la tenemos, y en el año 57 tuvo que escapar, de verdad, de una manera a escondidas, y como tantos en el mundo, porque verdaderamente, y yo quiero agradecerte a través tuyo a todo el pueblo mexicano, que ha asilado a miles de argentinos, ni que hablar el caso de Cámpora, también, ¿no? Entre otros casos. México fue la casa que acogió a muchos argentinos y muchos ciudadanos del mundo perseguidos por gobiernos de facto y dictatoriales. Ahora, esta mujer se transformó un poco en confidente de doña Florinda y tenía una relación muy especial con don Ramón, a tal punto que cuando muere don Ramón, Angeline se acerca al cadáver y le habla largo rato en 3 oportunidades. La hija confiesa que le pregunta qué le dijo al cadáver de su padre y ella dijo que nunca lo iba a revelar hasta el día de su muerte. ¿Cómo era este vínculo? Era muy afectivo, era una relación de amigos, de hermandad, por todos estos más de 20 años que lograron trabajar juntos. Y la señora Evangelina era una mujer, por lo que cuentan gente que vivió a su lado, muy afectuosa, muy afectiva. Y la relación con don Ramón pues fue muy de amistad, y muchos dicen que había más allá que cariño, pero eso es algo que no se comprobó. ¿Sabes por qué, Osiris, la versión? Nada. Disculpame, Tati, tiene que ver con tiene que ver con que don Ramón enviuda poco tiempo antes de empezar a grabar El Chavo, a tal punto que en la casa de don Ramón la foto que se exhibe en el fondo fue un pedido de don Ramón Valdés a Roberto Gómez Bolaños, que es la foto de la boda de él con su esposa, la que lloró larguísimos años, ¿no? Sí, en efecto, sí, y bueno, si hubo una relación, a lo mejor fue un amor oculto por parte de doña Angelina. Evangelina. Perdón. Pero más allá de esos datos, sí fue algo como muy reservado en ese sentido, ¿no? Ahí sí no hubo quienes salieron a declarar después de que hubo alguna relación o que fue parte de un triángulo amoroso. No, de ahí sí no se tienen datos precisos de esa relación. Hablamos de Ramón Valdés, hablamos por supuesto del queridísimo don Ramón, y fue muy querido también por Roberto Gómez Bolaños, si no el más querido de ese elenco, el más respetado, ya muy respetado por su trayectoria previa a lo que fue El Chavo, y sin embargo Roberto Gómez Bolaños no se fue a despedir, no fue a dar el último adiós a Ramón Valdés. ¿Por qué? ¿Se supo? No, finalmente sí había un distanciamiento por esto que sucedió con Kiko. Yo creo que él se sintió traicionado y supongo que fue ese uno de los motivos por los cuales estaba herida esa relación y no decidieron asistir a esa despedida. Sí, definitivamente fue algo muy triste por las condiciones en las que muere el señor Ramón, por una larga batalla contra el cáncer de estómago, y además de que él no... cuando él está meses o años antes de morir, le dicen que está desahuciado, que no fue suficiente esta cirugía, y bueno, él siguió luchando y no le importaba seguir fumando mientras padecía el cáncer y ya tenía presente la muerte. Entonces, bien, ahí sí Osiris, se desconoce un poco. El dolor de Roberto Gómez Bolaños aparentemente tiene que ver con esto que consideró una traición, que es que cuando Villagrán, Kiko, se va del elenco, él siguió sus pasos. Lo que cuentan también en artículos periodísticos personas de la producción que estuvieron justamente muy cerca de las exequias de Ramón Valdés, es que en los últimos meses él pidió especialmente por verlo a Roberto Gómez Bolaños y Roberto no estuvo. Aguardame un minuto porque quiero ver ahora imágenes de lo que fue la despedida del gran Roberto Gómez Bolaños, el pequeño Shakespeare, el Chespirito. Ahí estamos viendo lo que es un estadio, Tati. Enorme, impactante, todos los chicos vestidos como Chespirito en esta despedida multitudinaria a un grande que marcó la televisión sin lugar a dudas. El Estadio Azteca colmado de gente, y no fue simplemente un evento puntual de una hora, fue una jornada eterna
larga, fueron más de 24 horas con distintas orquestas, con actores, actrices, con Florinda Mesa presidiendo este ritual y los pequeños al lado acompañando, disfrazados del Chavo y también del Chapulín Colorado. Fueron, a ver, por lo menos 10 generaciones marcadas a fuego por un personaje infantil que hoy por hoy sale por Canal 9 y sigue siendo justamente el espacio de entretenimiento, de calidez, de ternura que tuvo en su momento la creación de este genio. Así es, y muy impactantes las imágenes, realmente como la trascendencia en el mundo de esta serie que sigue convocando a miles y miles de chicos, Osiris. Sin duda, sin duda. También en México tenemos la oportunidad de seguir viendo esta serie del Chavo del Ocho y nos sigue pareciendo el mejor humor blanco que ha existido a nivel histórico. Y bueno, esas imágenes que estamos viendo en estos momentos, de verdad que dieron vuelta al mundo esta despedida que conmovió pues a millones de personas en este adiós a don Roberto Gómez Bolaños, una ceremonia con mucha música, con sonrisas en algunos momentos, con aplausos, con el grito hacia Chespirito, con el apoyo hacia doña Florinda, que en esos momentos de pronto también se desbordó como emocionalmente e incluso de alguna manera molesta pidió a las cámaras que la dejaran de tomar, que la dejaran por un momento, olvidándose que estaba en un lugar público, en una despedida en la que todo mundo queríamos ser partícipes, ¿no? ¿Por qué terminó el Chavo, Osiris? ¿Por qué terminaron con el programa? Roberto Gómez Bolaños dijo que ya estaba grande para seguir haciendo el Chavo del Ocho, que ya tenía en ese entonces 60 y tantos años y que ya no podía seguir siendo el Chavo. Y eso fue uno de los motivos por los cuales decide retirarse. Finalmente lo hace pues también ya en un momento, yo creo que también era necesario a la falta de estos personajes, quizá la creatividad invertida en cada una de sus historias, también como que iban perdiendo ese timing o esa creatividad que él había cosechado a lo largo de tantos años. Y también puede ser porque estaba cansado ya. Sí, claro, eran casi 2 décadas de trabajo incansable y de giras, además, ¿no? Bien, Osiris, te quiero preguntar por Florinda Mesa, si podemos buscarla, esta mujer tan polémica para muchos, pero que fue la compañera, obviamente, inquebrantable de Roberto Gómez Bolaños. Se habló de la herencia del Chavo, de que había dejado mucho dinero, y por otro lado, para contrastar esto, Florinda Mesa viene a la Argentina, si no fue el año pasado, fue el anterior, invitada por el canal Colega, por Telefe, por Gerardo Rossín, y me enteré justamente que solamente pidió 4 viajes en primera, no cobró un cachet por venir a dar la nota, porque aparentemente ella vino a rescatar derechos, dinero, ¿sí?, de la emisión de los capítulos históricos del Chavo y se habría llevado un buen dinero de Argentina, pero no cobró por hacer la nota aquí en nuestro país. ¿Cuánto dinero dejó el Chavo? No se tiene un estimado preciso, ni se tiene no se ha hecho público esa parte, sin embargo se sabe que fue muy preciso al dejar la fortuna en manos de quien está en estos momentos. Hay una fundación de Roberto Gómez Bolaños, que está a cargo su hijo, Roberto Gómez Fernández, y otra de sus hijas. No hay un estimado preciso, pero sí recaudó muchísimo. Incluso María Antonieta de las Nieves también se ha quejado de las estancias de trabajo y pide que, por favor, que ahora en estos momentos de pandemia, que no hay trabajo y que ella no tiene fortuna, que ella no tiene los recursos económicos para salir adelante en estos momentos, que se le paguen sus regalías, porque finalmente pero casas, este personaje Osiris, se está viendo en todas partes. Y casas, bueno, hay una propiedad en Cancún, que esta fue la que hizo junto con Florinda Mesa, que es donde fue a vivir los últimos años de su vida. Hay otra casa en México en donde vive Florinda Mesa, que aparentemente la inició Florinda Mesa, pero ahí fue donde también vivieron sus últimos años. Son de las propiedades más importantes que se conocen en el momento, además de la fundación. Y bueno, pues lo que son regalías, derechos de personaje, derechos de transmisión y todo esto, seguramente están repartidos entre sus hijos.
El Chavo a lo largo de la historia de los capítulos siempre nos contó que él no vivía en el barril, que en el barril se escondía, pero que él tenía su casa. Nunca mostraron la casa del Chavo, sin embargo, siempre estaba adentro del barril. ¿Qué había dentro del barril, Osiris? Es el misterio que todo mundo queremos saber, que todo mundo nos queremos meter, porque nos imaginamos que puede haber también ahí una cama, un televisor, o simplemente es un barril vacío, pero ahí era lo que él nos permitía, crear, imaginar, ponernos a trabajar en eso, don Roberto, y nunca se supo realmente qué había, sino que ahí pasaba los momentos de tristeza el Chavo, ahí se refugiaba el Chavo del Ocho cuando estaba en sus momentos tristes. Ahora, Osiris, la palabra chavo tiene varias acepciones. Primero viene de la palabra chaval o niño en España, de ahí viene chavo, pero en algunos pueblos latinoamericanos se conoce como al chavo, al endiablado, al endemoniado. Digo, una de las versiones que también está escrita. ¿Por qué chavo y por qué del Ocho? Aquí el Chavo era, porque como tú lo dices, es un chico, es un chavo, un joven, un niño, un infante, por eso es que tiene el nombre del Chavo. El 8 es precisamente por este pues departamento o este piso, no sé cómo le digan ustedes, que pertenecía al número 8, y porque el canal donde se transmitía era el 8. Entonces, al principio siempre fue el Chavo, pero se institucionalizó el programa por ser en el canal 8, que en ese entonces era un canal de aquí de televisión mexicana, y que después ya forma parte para identificar o distintivo de lo que era el Chavo, la serie El Chavo del Ocho. Estamos hablando del Chavo, pero Roberto Gómez Bolaños creó muchos personajes, interpretó muchos personajes. ¿El Chavo fue el más querido por él? Por algunas declaraciones que él dio, creo que fue el Chapulín Colorado, este héroe que no tenía nada que ver con los superhéroes que estábamos acostumbrados a ver, como lo era Superman o como era Batman y Robin, que él insinuaba que había algo más que una relación amistosa entre Batman y Robin, y que el Chapulín fue un héroe muy humano, un héroe que tenía miedos, un héroe que era como una persona normal y que en el fondo resolvía sus problemas, que era un personaje que le gustaban mucho las mujeres y que se identificaba mucho con él. Yo creo que esos dos personajes fueron como los más célebres para don Roberto y finalmente, bueno, al que le dio más vida fue al Chavo del Ocho, ¿no? Estamos viendo justamente imágenes de Florinda Mesa interpretando a doña Florinda con ahora don Ramón y hace un ratito el profesor Girafales. Girafales, quien también falleció en no buena posición económica, en un humilde departamento, habló en su momento, en los últimos años, sobre esta particular mujer tan férrea, compañera de Roberto Gómez Bolaños, como tan polémica entre sus compañeros. Decían que verdaderamente era intratable poder hablar con ella, era una mujer que permanentemente buscaba oposición a toda idea que querían armar entre ellos, ¿no? Como parte del teatro de actores, que era como se desenvolvía el Chavo del Ocho, y que cuando querían hablar con Roberto buscaban maneras de que ella no estuviera cerca, porque si no siempre se oponía a todo lo que proponían. Finalmente coincidía con todos los demás personajes, a excepción de don Edgar Vivar, que fue el que menos se quiso involucrar en ese tipo de cosas. Pero sí, sin duda, doña Florinda, incluso hasta la actualidad, cuando ellos viajaban a México y algún reportero nos tocaba ir a recibirlo, ir a entrevistarlo, era muy difícil acercarse a él por la actitud que tenía doña Florinda. Y finalmente, pues sí, Rubén Aguirre muere en muy malas condiciones, víctima de problemas de los pulmones, del corazón, era una persona diabética, tienen después un accidente que eso lo tiró de ánimo, puesto que a su esposa le tienen que amputar una pierna por este terrible accidente en donde chocan contra un autobús, y después, bueno, vienen los problemas estos que les estoy comentando. Él en algún momento solicitó apoyo económico a la Asociación Nacional de Actores de aquí de México, para pagar la cuenta del hospital. Sin embargo, sí estuvo luchando. Él decía que no tenía esos problemas económicos, escondía un poco ese tema de dinero. Él decía
que estaba bien económicamente, que no le hacía falta. Sin embargo, se supo que sí había, no vivían en abundancia por lo mismo, ¿no? Difícil. Pero bueno, sí. Y bueno, finalmente, pues la enfermedad es algo que no tiene precio y que gastas muchísimo dinero cuando tienes padecimientos ya de este tipo. Recién veíamos imágenes y no hablamos todavía del señor Barriga, de Edgar Vivar. ¿Cómo termina el vínculo de Roberto Gómez Bolaños con Edgar Vivar? Muy bueno, muy bueno. Hay muy buena relación con ellos. Incluso él fue de los pocos que asistió a los homenajes multitudinarios que se le hicieron en vida a don Roberto Gómez Bolaños. Incluso él estuvo en algún momento junto a él durante el homenaje en el Auditorio Nacional, en donde estuvieron grandes figuras del espectáculo mexicano e internacional, dándole un homenaje. Incluso días después, en ese momento, se empezó a sentir mal ya don Roberto y empezó a hacerse notorio su estado de salud ya delicado. Don Edgar Vivar, a pesar de que por la obesidad se vio en la necesidad de recurrir al hospital en repetidas ocasiones por problemas igual de respiración, logra después hacerse una cirugía de bypass para reducir peso, cosa que le funcionó a la maravilla porque ya dependía de un tanque de oxígeno. Incluso con el tiempo se le estaban complicando muchos problemas, se somete a esta cirugía, baja muchísimos kilos y bueno, él sigue desempeñándose a lo largo de los años en películas, ya no solamente en México, se fue también a grabar una película con Guillermo del Toro. Lo vimos en fotos con María Antonieta de las Nieves, ya mucho más flaco realmente a Edgar Vivar. Ahora, recién hablaba de los homenajes que se le hicieron a Roberto Gómez Bolaños, y si no me equivoco, en alguno de esos homenajes estuvo presente Carlos Villagrán y hubo un abrazo entre ellos. Ese fue el último abrazo y la última vez que los vimos juntos, después de muchísimo tiempo, después de estos problemas legales que se traían por el registro de los derechos, y lograron, si no volver a formalizar su amistad, sí haber una reconciliación y haber un encuentro que para todos fue muy aplaudido porque queríamos ver a don Roberto y a don Carlos juntos. Claro. En esos momentos tan importantes. Bien. Pero fue una batalla difícil que... Osiris, vuelvo un segundo, no me quiero escapar de Edgar Vivar, persona que conocí, porque él vino a la Argentina ya mucho después de haberse hecho el tratamiento del bypass gástrico con el que bajó al menos 50 kilos de peso. Igual era un hombre robusto y estaba con un proyecto de una tira policial. Él traía el demo y terminó de hacer algunos capítulos en nuestro país. Recuerdo hasta, es una opción válida en toda producción. Él pedía los canjes para poder alojarse en un humilde apart de la zona de Palermo, allí muy cerca de la calle Cerviño, y también los vales como para poder ir a cenar o a almorzar mientras que esté en su estadía en la Argentina. Digo esto no como crítica, porque es parte de cualquier producción televisiva, sino para mostrar un contraste, ¿no?, entre una época de gloria, sí, estamos hablando de centenares de millones de dólares de ganancia, y el contraste de sus actores, intérpretes, que mueren o en la desgracia, o en la tragedia, o en la pobreza. De ahí sale en uno de los libros la palabra la maldición del Chavo, el más tierno, pero que a la vez hubo un destrato que se fue dando por el destino con quien lo hicieron tan exitoso. Sí, definitivamente. Yo creo que don Edgar, a quien también tengo la fortuna de conocer y de haber entrevistado en algunos momentos, es una de las personas como más humildes y más dispuestas a trabajar con lo que tenga presente. Obviamente él sabe seleccionar muy bien qué tipo de personajes va a realizar. ¿Qué hace ahora? De películas Osiris, ¿qué está haciendo ahora? Nada, por el momento no se le conoce nada, pero ha hecho teatro. Incluso, lamentablemente, por este problema pulmonar que tenía, en algún momento le ofrecieron El violinista en el tejado, una apuesta musical aquí en México de las más grandes que se ponía en esos momentos, y la tuvo que rechazar. Sin embargo, se está dedicando mucho a hacer cine, sí ha hecho películas esporádicamente, incluso estuvo también con Penélope Cruz y con Salma Hayek en Bandidas. Él sí ha tenido como la oportunidad de desplazarse en otros ámbitos del cine. Actualmente no ha hecho gran cosa, por ahí sabíamos que también iba a hacer una serie, iba a participar en una serie en Colombia para una televisora de por allá,
pero bueno, la escasez en este tipo de personajes de trabajo es cada vez más latente, casi no hay personajes para ellos. Se quejaba la misma María Antonieta de las Nieves, la misma Florinda Mesa, quien hace apenas un par de años realizó su última película, después también de 20 años que no hacía cine. Han quedado como este tipo de personajes relegados para ellos. No hay tanta oportunidad ya para los íconos que fueron en su momento durante 20 años, que no dejábamos de verlos en la pantalla en su momento, y que a lo mejor de alguna manera, por el hecho de estar encasillados en cada uno de sus personajes, no les abrieron como ese panorama de decirles si me puedes demostrar tal vez otro tipo de personajes, ¿no? Estuvieron muy encasillados a lo mejor en su momento, y probablemente el tiempo pasa, el tiempo también castiga. Es muy difícil salir de ahí. Castiga. Ahora, en estos años de grandeza, de recorrer, de las giras, ¿cómo era el vínculo de los actores con el público infantil, con los chicos? Porque sabemos, y recién mencionabas, que no estaba escrito especialmente para los niños el Chavo, sin embargo tiene un público infantil enorme a lo largo del mundo. Y también conocemos algunos ídolos infantiles que después en el trato diario al final no los quieren tanto a los chicos. ¿Cómo eran estos actores con ese vínculo? Ellos no tenían un cariño, un afecto especial para cierto público. Lugar donde lo recibían, lugar donde saludaban. María Antonieta la vemos todavía y todavía la están identificando, pero realmente ella sí sigue haciendo la Chilindrina en su circo, la siguen viendo y la gente se encariña, todo tipo de gente, incluso ya hay muchos niños que todavía la ven y no hay necesidad de explicarle que ella es la Chilindrina. La ven y siguen acercándose a ellos. Finalmente, pues el público infantil siempre que los vemos, pues ha sido como el gusto de ver este tipo de personajes que nos hicieron reír fascinantemente sin necesidad de llegar a la Seguro. Vuelvo, Siris, y agradeciéndote como siempre, primero tu detalle, tu conocimiento sobre una historia que nos atraviesa a todos en la ternura de la infancia y ahora en la curiosidad de la adultez. Vuelvo a Florinda Mesa, una mujer que se la vio cuando vino aquí estupenda, era una actriz además genérica, podía encarnar cualquier papel, contó que había tenido una historia de canto, había hecho muchos cursos para poder cantar y que luego la vida la fue empujando a la actuación y ahí llega su rol consagratorio como Doña Florinda. Hoy por hoy, rehizo su vida, ¿quiénes la rodean? ¿Amigas, familiares directos? ¿Tuvo hijos con el Chavo? No, no tuvieron hijos. No tuvieron hijos, parece que la relación al principio fue distante con los hijos de don Roberto, hasta que, bueno, obviamente llegan a la madurez y logran tener una muy buena comunicación. Doña Florinda vive sola, vive acompañada de sus perros, incluso hace un mes aproximadamente, o un poco más de un mes y medio, pierde a uno de sus perritos, de sus mascotas que siempre la acompañan. Queríamos intentar hablar con ella y finalmente pues nos comunicaron que la señora estaba un poco deprimida por la pérdida de este cachorro y curiosamente hace también unos meses que fallece Gabriel, el esposo de María Antonieta de las Nieves. Nos sorprende el hecho de este mensaje de apoyo, de solidaridad ante la muerte del esposo de doña María Antonieta de las Nieves. Pues esa solidaridad por esos momentos tristes por los que ella misma también había pasado. Bien. No ha sido fácil, no ha sido fácil vivir a esas alturas sin estos hombres que las acompañaron a lo largo de sus vidas, que hicieron historia junto con ellas. Vamos